Lo que los músicos, bajistas, tecladistas, guitarristas sufrimos al momento de tocar o grabar en un estudio de grabación, o sea, grabar un video. Y es ese ruido que se produce en nuestro instrumento que es bastante molesto. Y hoy te voy a comentar de cómo escuchar ese ruido a pasar a sonar así. Hey, ¿qué tal? Soy Orlando y esto es Ross Tips, en donde te comentaré cómo eliminar el ruido que se produce en los instrumentos musicales como la guitarra o el bajo cuando nosotros estamos tocando en vivo o estamos grabando en un estudio de grabación. Por lo que en este video te voy a ahorrar muchísimos dolores de cabeza para cuando nosotros estamos interpretando nuestra música y podremos tocar de verdad sin preocuparnos por cualquier cosa que pueda sonar aparte que no sea nuestro sonido. Para este video voy a presentarte dos secretos que son fundamentales para eliminar cualquier tipo de ruido que pueda presentarse en la línea de nuestro instrumento. Acá tengo mi cable conectado a la guitarra y es un cable normal y corriente como se puede notar, pero en la punta tengo un cable adicional que va conectado a nada, porque este punto lo voy a conectar a mi cuerpo. Bueno, se escuchó raro eso. Lo que voy a lograr es que este punto de contacto que está haciendo contacto con el cable tenga contacto directo con mi cuerpo. Y eso es lo que hago cuando conecto mi guitarra acá. Y luego conecto ese punto de contacto conmigo, directo a mi cuerpo, por lo que el paso 1 ya estaría realizado. Así que voy a comentarte cómo fabricar ese cable que va a ser útil, súper útil y te va a salvar la vida eternamente. Ok, como primer punto te voy a mostrar qué es lo que realmente tengo acá en este invento. Tengo mi cable que va conectada a la guitarra o va conectado al bajo y acá tengo unido a él un pequeño clip. Lo que significa realmente esto es un cable que hace un punto de conexión con la tierra del cable que va conectado al instrumento a un punto de conexión que en este caso va a ser nuestro cuerpo para que se descargue cualquier tipo de tierra o de ground. Lo que consiste es, yo voy despegando estos zippers acá y ya terminé de despegar eso. Lo que básicamente consiste es en un cable que hace conexión al punto de tierra y que va pegado a mi cuerpo. Ahora, este cable, ¿cómo lo vamos a fabricar? Te voy a mostrar todas las piezas utilizadas en este invento. Esto es lo que utilizaremos para fabricar nuestro cable de conector. Número 1, un cable que tenga muy buena conductividad. Y en este caso yo utilicé cable utilizado en instalaciones eléctricas de hogares de un espesor algo fino, no tan grueso, y que es de cobre para tener la mayor conductividad posible. Número 2, vamos a utilizar uno de estos ganchos, llaveros que pueden encontrarse en las ferreterías o en cualquier lugar, y lo que hace es que podemos enganchar el cable que vamos a fabricar a nuestro cuerpo en nuestro pantalón y va a hacer contacto con nuestra piel. Vamos a utilizar también este que es un terminal de color amarillo que perfectamente entra en nuestro cable de instrumento y además no queda con ninguna holgura ni bailando, sino que queda firme, lo que nos dará el punto de conexión hacia este polo del cable. Básicamente lo que vamos a hacer es este terminal lo vamos a conectar y lo vamos a soldar por medio de un cautín y estaño en uno de los extremos acá y en el otro de los extremos, que es este que tengo acá, lo vamos a conectar en este caso acá. Lo que vamos a hacer es que sacamos este anillo metálico y queda sin el anillo metálico. Entonces vamos a quitar un poco de cable acá, vamos a descubrir el cable y lo vamos a pegar acá y lo soldamos por medio del cautín con el estaño. Hay que destacar que para que haga una buena conductividad el cable con este aparatico, tenemos que raspar la superficie que vamos a soldar o que va a ser el conexión el cable con este para que la soldadura quede perfecta. Entonces, si nosotros tenemos el cable, le vamos a quitar un poco y lo introducimos acá. Lo bueno de
esto es que podemos con unas pinzas hacer presión y no hay necesidad de soldarlo, pero yo prefiero soldarlo y luego hacer una conexión apretando este círculo que está acá para que quede bastante firme. De igual manera hacemos con el otro extremo que tengo acá, quito un poco de superficie aislante y quito este plástico amarillo, entonces luego introduzco el cable acá y entonces lo aprieto, o lo que hice yo fue soldar también este punto de conexión para que quedara una unión más firme y más fuerte, y además haría un mejor contacto en la superficie. Entonces tenemos esto soldado supuestamente acá y tenemos este soldado también acá, y ya tenemos nuestro cable que va a hacer conexión con nuestro cuerpo desde la guitarra. Y cuando realizamos la soldadura queda así, de esta manera. Yo he soldado acá el cable y además he apretado un poco la pieza para que tenga más firmeza. De igual manera acá soldé primero y luego apreté la pieza. Como mi cable es recto, entonces lo que hice fue doblar la pieza en un ángulo de 90 grados para que cuando yo inserte el plug pueda colocar bien las bridas y que me quede más estético. Ahora, si tu cable de conexión de la guitarra es de 90 grados, ya no tienes que hacer este proceso porque lo conectas directamente y te queda de esta manera. Entonces ya lo que quedaría es colocar las bridas, que en este caso son de velcro, y armar nuestro cable. Tenemos nuestro cable realizado y queda de esta manera. Hay que recalcar, como dije, que la conexión tenga un buen punto de contacto. Hay que raspar bien las superficies tanto del clip como de, como se puede ver acá, yo he raspado bastante la superficie tanto de este extremo como del extremo que hace contacto con este punto. De esta manera puedes estar seguro que no vas a tener ningún tipo de ruido presente en la línea de tu guitarra o de tu bajo. El segundo punto que voy a enseñarte es cómo setear en tu pedalera un pedal de noise gate para eliminar cualquier ruido desde el principio de la cadena y así lograr que nuestro sonido desde el inicio tenga una limpieza y una calidad excelente. Entonces vamos a la multiefectos. Ok, aquí tengo mi guitarra conectada directamente con el cable, primeramente al volumen y luego del volumen paso al multiefectos. La guitarra sola, sin el cable fabricado como conector a nuestro cuerpo, suena de esta manera. Entonces acá se puede notar cuando toco cualquier parte metálica de la guitarra, suena. Voy a colocar un drive para que sea más notorio. Ahora, cuando tomo el conector fabricado y lo pego a mi cuerpo, así toque cualquier parte metálica de la guitarra, que la estoy haciendo en este momento, ya no tengo ese ruido. Ahora lo que me queda es ese ruido de fondo que está presente por la ganancia que estoy utilizando en mis efectos de drive. Entonces voy a apagar esto acá y suena. A pesar de que ya no suena ese ruido, cuando toco la parte metálica suena un ruido de fondo. Ese ruido lo vamos a eliminar con un pedal llamado Noise Gate y lo voy a aplicar al inicio de mi cadena en mi multiefectos Ampero 2 Stomp. Entonces tengo la línea de mi guitarra y acá puedo buscar el tipo de pedal que quiero. En ese caso está en dinámica, el pedal se llama Noise Gate. Acá puedes seleccionar el AI Gate o el Fast Gate o el Custom Gate. Puedes seleccionar el que quieras, pero yo principalmente escojo el AI Gate. Es un Noise Gate que tiene como inteligencia artificial, entonces cuando dejo de tocar las cuerdas, él se activa, pero cuando estoy tocando en la guitarra, él no hace su función. Lo que me permite es que mi señal no se apague mientras estoy tocando la guitarra, esté haciendo un solo o esté tocando un power chords o lo que sea que esté tocando en la guitarra. Entonces yo vengo, lo selecciono y acá lo activo. Y como ven, no tengo ningún ruido de fondo que esté molestando mi instrumento musical. Si yo toco las cuerdas, el Noise Gate va apagando poco a poco cualquier sonido que se vaya emitiendo desde la guitarra. Pero si yo toco algún tipo de acorde, como ven, se tarda muchísimo en apagar mi sonido. Eso quiere decir que no afecta a mi tono en el sentido de que no va a apagar mi sonido, de que no va a cortar las notas bruscamente mientras estoy tocando. Entonces es un efecto muy útil y esto puede ser utilizado tanto en la guitarra como en el bajo. Entonces, ya teniendo el Noise Gate aplicado,
tengo mis drives y a pesar de que estoy activando todos los drives, vamos a dar este por ejemplo. Este es un booster que tengo acá. La señal no se ve para nada cortada. Al igual manera si enciendo uno de mis drives. Es más, si utilizo uno con más ganancia, el Noise Gate hace su trabajo de manera perfecta. Si este video ha sido de utilidad para ti, pues mueve ese mouse y dale un like al video o compártelo o suscríbete a mi canal para estar atento de cualquier tip que subo regularmente. Éxitos y bendiciones.